Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal. Y como habrán visto ya el primer video donde invitamos a todos a ver este video, estamos ahora con Ana Romero. Ana Romero, que es parte integrante de la familia que inauguró la editorial CLIE hace casi, dentro de muy poquito, 100 años. Y en este caso vamos a hablar con Ana sobre un tema muy particular que surgió de un video que ya está en el canal, que te dejo aquí el link para que puedas verlo, que es Charles Spurgeon y el tabaquismo, que más allá del título que parece así como chocante, en realidad está orientado a que podamos analizar el concepto de pecado y qué está mal o qué está bien, no solamente desde el mandamiento, que es muy obvio, sino desde lo que es la construcción cultural de lo que está bien y lo que está mal en base a ese momento histórico. Y estamos con Ana, así que Ana, te damos la bienvenida a este video, así que saluda nomás, bienvenida. Muchas gracias, Rodo, gracias por la invitación. No sé si soy la persona más indicada, yo no soy teóloga, pero gracias por la invitación y estoy encantada aquí de estar hablando contigo. Bueno, muchas gracias. Igualmente yo también. Bueno, con Ana tenemos, para los que quieran saber un poco más, varios videos con Ana, con su padre. Te dejo aquí el link acerca de Editorial CLIE. Un video donde hablamos de la editorial, hablamos de su historia, hablamos del tesoro de David también. Bueno, varias cosas que son parte de lo que es el trabajo de una editorial que ya casi va a cumplir 100 años, como lo dije al principio. Pero Ana, la idea es poder hablar al respecto exclusivamente de esto que surgió, te cuento para que estés más metida sobre todo, del libro de Charles Spurgeon. Este libro, cuando hablamos con su autor, Juan Carlos de la Cruz, él nos decía al final, en un momento, que bueno, Charles Spurgeon, más allá de la gota y los dolores reumáticos, también su adicción al tabaco, ¿no? Porque él fumaba pipa. Y ahí me choqué un poco y dije, pero Juan Carlos, ¿podemos hablar un toquecito de esto? Y ahí surgió el video que ya está en el canal. Y tiene que ver con que si hoy un predicador, cualquier tipo de predicador, aún un cristiano de a pie, está y tiene el vicio de fumar, cualquiera diría, bueno, eso no está bien, te estás haciendo daño a tu cuerpo, etcétera, etcétera. Y ni que hablar, Ana, si vendría un predicador y estaría en el púlpito con la pipa así, hablando de la gracia del Señor, ¿no? Y más allá de que lo haría en un púlpito o en público o no, el hecho ya de fumar como hábito, hoy es visto como pecaminoso, como dañino. Pero en la respuesta de Juan Carlos dijo, bueno, en el siglo XX, en el siglo XIX, en realidad no era pecado, porque en realidad todo el mundo lo hacía, porque era un hábito que ninguno percibía como pecaminoso, sino que era como beber, como otras cosas. Entonces arrancamos con eso y la primera pregunta que quiero preguntarte a vos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque en aquel momento era visto como bueno o no malo, y hoy es visto como algo pecaminoso porque daña el cuerpo. Entonces, qué interesante es la construcción del sentido de lo que es pecado y lo que no lo es, no solamente desde el mandamiento, sino justamente desde lo que es una construcción social. Ana. Claro, es que el hecho de que Spurgeon fumara o no tabaco, el hecho de que una persona a día de hoy fume o no tabaco, tiene un sentido muy amplio y un sentido distinto. La percepción del momento y del lugar es distinto, porque a día de hoy tenemos mucha información sobre el tabaco, sobre sus consecuencias, sobre lo que nos produce, sobre sus efectos, no solamente sus efectos físicos, sino sus efectos de droga, de adicción, y que nos sujeta. Entonces, cualquier adicción es vista y se percibe como pecaminosa y sobre todo como nociva. Pero eso es algo social, porque no solamente se percibe el tabaquismo como algo nocivo dentro de los ámbitos cristianos, también se percibe como algo nocivo dentro de la comunidad médica, claro. También se percibe como algo nocivo dentro de la sociedad en general. A día de hoy no hay anuncios de tabaco en el público general ni dirigidos a los niños, que era algo que sí sucedía en esa época, ¿no? Y no solamente el tabaco, muchas de las prácticas que se hacían y que eran comunes en el siglo XIX, por ejemplo, no estaba regulado el uso de la cocaína. La cocaína era una de los fármacos que se podían utilizar en la farmacia de forma libre, y también se administraba incluso a niños pequeños porque se desconocía los efectos secundarios de la cocaína. Y seguro que a día de hoy hay muchas costumbres que tenemos y que utilizamos y que hacemos sin mayor conocimiento sobre ello, y que el día de mañana puedan probar ser nocivas
y por tanto no solamente dentro de la comunidad científica se rechacen, sino también la comunidad cristiana cree una barrera contra ellas, ¿no? Y al revés, cosas que antiguamente no se veían bien, a día de hoy pues hay gente, ese estigma ha desaparecido porque socialmente avanzamos, la sociedad fluye y los cristianos no estamos en una burbuja apartada de la sociedad, formamos parte de la sociedad como debe ser, porque estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, y si no estamos en el mundo, ¿cómo lo vamos a iluminar y cómo lo vamos a salar, ¿no? Así es que es normal que haya muchos momentos en los que tenemos que juzgar las actitudes y las decisiones que tomamos según el baremo social y entorno en el entorno en el que estamos. Claro, y todo eso también tiene que ver, Ana, con lo que en su momento, y no solamente con los vicios como la droga o el tabaquismo, sino con el tema, y es un tema muy, muy especial que tiene que ver con el alcohol, por ejemplo, ¿no? En cuanto a ver en la Biblia, y de hecho en el canal estamos leyendo la Biblia en un año, ¿no? Todos los días vamos leyendo capítulos, avanzando de etapa a etapa, y en el Antiguo Testamento se ve mucho los pasajes que son descripciones del vino como un regalo de Dios, el vino acá, el vino allá, el vino que alegra el corazón, el vino. Y vos decís, pero esta gente se toma vino, solamente vino. Y uno diría ahora, bueno, el alcoholismo y el concepto de pecado y la relación del vino o de lo que sería hoy la percepción que tenemos del vino y la percepción que se tenía del vino en el tiempo bíblico, en las costumbres o los usos y costumbres de las tierras bíblicas y de aquel periodo histórico. ¿Qué pensás al respecto de eso, Ana? Que me parece que es muy interesante. Bueno, mi perspectiva en ese sentido está muy versada en eso, porque al fin y al cabo yo tengo un origen mediterráneo y en el Mediterráneo hemos tenido siempre una relación con el viñedo, con el vino, con las uvas y con el aceite de oliva distinta quizá a la que se haya tenido en otras partes del planeta. Entonces, dentro de un entorno mediterráneo, la relación de las personas con el vino, a pesar de que sí hay condena y sí hay, te percatas de que hay algo mal cuando la gente abusa de esa sustancia, la sustancia en sí no está vista como algo maligno ni algo malévolo. Eso es algo que, aunque ha sucedido y sucede en otras partes del mundo, es el abuso y no el uso del vino, de la cerveza o de las... De hecho, en Europa, durante muchísimos años, durante la Edad Media, beber agua era muy peligroso porque había muchas bacterias dentro de los pozos, dentro de los ríos. La gente no siempre podía hervir el agua ni se conocía cómo utilizarla o cuánto tiempo se tenía que hervir para poder purificarla y que fuera fácil y que fuera sano beberla. Entonces mucha gente lo que hacía, las familias, era beber cerveza, porque la cerveza, en el proceso de fermentación de la cerveza, se mata cualquier impureza que pueda haber. Entonces era más sano y mejor para la salud y menos riesgoso beber cerveza que beber agua. No podemos juzgar a esas personas con la luz que tenemos a día de hoy, que cualquier persona abre un grifo y puede beber, o si no puede ir a la tienda de al lado, comprar una botella y el plástico, que era algo que antiguamente ni se conocía ni se utilizaba, pero una botella de plástico, quién sabe el día de mañana qué opinión tendrán del plástico las personas dentro de 100, 500, 2000 años, pero no podemos juzgar con el mismo filtro el consumo de cerveza en la Edad Media de los cristianos y de los no cristianos, igual que no podemos juzgar con el mismo filtro el consumo del vino. El vino dentro de la cultura mediterránea es algo que forma parte intrínseca de la comida, de la nutrición y de la relación no solamente con los demás, sino con uno mismo. Entonces, en tiempos bíblicos, de hecho, Jesús convirtió el agua en vino, el primer milagro fue ese. Y desde ahí, claro, si uno condena la sustancia y no el abuso de la sustancia, es muy difícil justificar que el primer milagro de Jesús fuera convertir el agua en vino. ¿Quiere decir eso que Jesús justificara o creyera que el alcoholismo es algo lícito? No, pero hay algo muy curioso ahí, y es que yo creo que la definición de pecado, en cierta manera y hasta cierto punto, tiene que ver con la idolatría. Y cuando uno
utiliza o abusa de una sustancia o de un medio o de lo que sea por encima del culto a Dios y del culto de su fe y de su relación con Dios, y prioriza, cuando una persona es adicta a algo, sea el tabaco, sea el alcohol, prioriza su relación con ese producto antes que su relación con Dios. Eso es pecado, no el consumo del vino esporádico, el consumo de cerveza o el consumo del tabaco. ¿Por qué es pecado el abuso del tabaco y el abuso del vino y el uso continuado de esas sustancias? Porque te hacen daño, pero además porque llega un momento en que esa relación es para ti más importante que tu relación con Dios, porque te conviertes en un adicto. Y eso yo creo que es ir a la raíz de lo que es el pecado en sí, no la sustancia. Sí, totalmente. Y sobre todo estoy pensando porque en la Biblia, si bien se habla de vino y se menciona la palabra vino, bueno, esto que mencionaste vos, cuando Jesús en las bodas de Cana convierte el agua en vino, era porque, y vos decís, pero que tomen agua. No, pero el vino era representativo de la cultura. Y en el tiempo bíblico también, de hecho Jesús en la última cena toma vino y no jugo de uva, sea lo que sería casi el vino nuevo, diríamos, ¿no? El jugo de uva exprimido Mosto. Ahí, apenitas, ¿no? Sí, ni era vino viejo, el vino viejo ya fermentado, me explico, ¿no? Con más graduación de alcohol. Él toma el vino y dice, no gustaré más del fruto de la vid hasta que lo haga en las cenas de mi padre. Y vos decís, perdón, en el cielo también. O sea, uno le agarra cierta cosita donde uno se pone en modo análisis y de repente dice, pero ¿cómo fue esto? Bueno, y ahí uno tiene que entender esto que dio origen a este video, que tiene que ver con la visión o la interpretación de los conceptos bíblicos en base, en estos casos, a cómo se veía en ese tiempo histórico y en esa cultura también el concepto del consumo de vino. Y creo que eso es muy importante, no sobre todo con eso, de lo que estamos hablando, sino también porque hoy en día hasta se suele condenar desde unos aspectos de ciertas idiosincrasias o, no sé, matriz de pensamiento de ciertas iglesias evangélicas, donde el consumo de vino, sin ser adicción, sino aún esporádico, es condenado. Si bien la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, condena el abuso del vino, la embriaguez y todo lo demás, el libro de Proverbios, que hay un pasaje que es como una especie de radiografía del borracho, ¿viste? Es una resonancia magnética del borracho donde dice que después vuelve y termina haciendo peor su estado y una vez que se despierta vuelve a buscarlo. Bueno, ni que hablar de lo que es el Nuevo Testamento, donde Pablo le dice a los creyentes que no sean dados al vino, a las personas que son líderes, obispos, etcétera, etcétera, que no sean dados al vino. O sea, entendemos que el consumo, como lo expresaste, Ana, que el consumo extremo de vino que genera borrachera y que es una especie de idolatría. ¿Por qué? Porque pienso más en el vino que en Dios, pienso más en el vino y persevero más en la adicción que en mi relación con Dios. Cabe señalar, de paso les decimos, no sé si vos lo querés decir, no tengo problema, calculo que como española debés tomar cada tanto un poco de vino. Yo, en mi caso, no soy asiduo al vino, pero me interesó mucho el tema. Me interesó mucho el tema de la construcción social de pecado. ¿Por qué? Por lo que dijimos y lo que fue detonante. Lo que antes fue pecado, hoy quizás no lo sea porque ya nos damos cuenta de que no estaba mal, pero no porque no esté en el mandamiento. ¿Me explico? Si Dios dice que eso está mal, está mal. Pero también hay mucho de conceptos de pecados que tienen que ver con una construcción social, una construcción cultural. Exacto. Es que nosotros, como decía antes, vivimos en el mundo y también nos movemos con estas normas. Ahora nosotros estamos teniendo esta conversación por internet y esto está en YouTube. Seguro que hay muchas personas que dicen que el uso de YouTube es pecado. ¿Por qué? Pues porque puede generar un comportamiento adictivo y puede generar el consumo de contenido que no sea cristiano ni sano, pero está en la responsabilidad del espectador decidir qué ve, qué no ve, está en la responsabilidad de la persona saber filtrar y saber decir, bueno, hasta aquí puedo leer, hasta aquí puedo seguir viendo, ser crítico con lo que está sucediendo y saber en qué momento está traspasando, ser crítico también con el uso y el consumo tanto de las cosas que suceden en internet, del consumo de los materiales en internet como del uso del teléfono celular, que también puede ser adictivo. Es decir,
apela a nuestra responsabilidad personal y también apela a aquello que nuestro entorno nos dice que está bien y que está mal según aquello que conocemos. La ciencia avanza y es nuestra responsabilidad entender lo que dice. Si salen estudios que dicen que el uso del celular es adictivo, tenemos que ser responsables en el uso del celular. Si salen estudios que dicen que el uso del tabaco es nocivo para nosotros y para los demás, tenemos que ser conscientes de ello y actuar como cristianos en sana conciencia. Porque una cosa es pecar sin querer, que cuando uno se da cuenta que ha pecado, se arrepiente y ahí está Cristo que nos ayuda y que nos acoge. Y otra cosa es aquella persona que sabiendo, sintiendo remordimiento por lo que está haciendo, sabe que está pecando. Es decir, cuando uno fuma sin saber lo que está sucediendo en su cuerpo, puede que esté pecando, puede que no, pero es Cristo quien tiene que juzgarlo. Pero cuando uno fuma y siente remordimiento porque sabe que le puede estar haciendo daño al bebé que tiene al lado, porque sus pulmones no están desarrollados, o cuando uno bebe alcohol y sabe que no es capaz de parar, que no tiene esa responsabilidad y que va a llegar a la embriaguez, que sí está condenada. Cuando uno no tiene ese filtro, cuando uno traspasa ese momento y entra en el lugar del remordimiento por la información que tiene, por vivir en el lugar que vive y porque culturalmente sabe que eso es nocivo y tiene información que puede contrastar conforme a eso no está bien, porque puede causar daño al prójimo, que es nuestro mandato como cristianos, no hacerlo, o porque nuestra relación con ello puede ser considerada idolatría porque la anteponemos a nuestra relación con Dios. Cuando eso sucede es cuando claramente estamos en el ámbito del pecado. Sin embargo, hay muchas cosas que antiguamente se consideraban pecado que a día de hoy no se consideran pecado, porque hemos visto y la sociedad concibe y construye alrededor de eso y vemos que se leen de forma distinta, pues por ejemplo el hecho de que yo hoy llevo maquillaje. Hace unos años, unos cuantas decenas de años, según en qué zona del mundo estuvieras, una mujer con maquillaje era pecadora y pecaminosa, porque se leía que el maquillaje solamente se utilizaba con un propósito y era con el de apelar sexualmente al sexo contrario. Sin embargo, a día de hoy no se lee de esa manera. Se lee como, bueno, pues una herramienta para que uno se sienta mejor consigo mismo, para dar seguridad. No tiene nada que ver con una tensión sexual. Entonces, esto es un constructo cultural. El hecho de llevar pintalabios o no llevarlo se lee de forma distinta y tenemos que ser conscientes de ello y saber dónde vivimos, en qué momento vivimos y cómo nuestra cultura va a leer aquello que nosotros estamos haciendo. Ana, y ni hablar con respecto a lo que es la tarea del misionero en culturas opuestas a la occidental, ¿no? Y en esto que es necesario que abramos los ojos y sobre todo que un poco extendamos el abanico de comprensión para no cerrarnos a veces en una burbuja de que a veces los evangélicos queremos meternos, donde por supuesto la idea es intentar comprenderlo, examinarlo todo y retenerlo bueno. Siempre es así, es lo que enseña el apóstol Pablo en la palabra del Señor. Ahora, lo que sí, y quiero a ver si me puedo expresar bien, el apóstol Pablo, por ejemplo, él hacía cosas que en realidad no tenían que ver con creer en esa costumbre, no, sino hacerla para llegar a predicarles el evangelio a. Recuerdo en la carta que dice, donde él no siendo judío se hizo a los judíos, mejor dicho, no siendo judío desde el punto de vista de apegado a la ley de Dios, ¿no? Sino que se hizo judío para llegar a los judíos, a los gentiles se hizo gentiles para llegar a los gentiles, a todos se hizo algo para por lo menos llegar a alcanzar alguno, ¿no? Y esa idea de, bueno, me tengo que circuncidar a Tito porque él era griego, bueno, hay que circuncidarlo porque si no nos dejan entrar para poder predicar el evangelio. Bueno, tuve que rapar, Timoteo le dije rapate porque si no vas a poder entrar acá. ¿Por qué? Porque son normas culturales. Y vos me decís, pero eso no está bien o no está mal. Bueno, el concepto de bien y mal en ese sentido, cuando no está explícito en el mandamiento, tenemos que respetarlo como una cuestión cultural.
¿no? Y vuelvo a lo mismo y digo algo que también recuerdo ahora, cuando el apóstol Pablo en el libro de la primera carta de Corintios, capítulo 8, que habla de lo sacrificado a los ídolos, él dice desde su conciencia que comer carne sacrificada a los ídolos no está mal, porque un ídolo no es nada. Y dice, bueno, yo como carne porque en la oración todo es santificado. Pero hay un hermano débil, que es aquel que es nuevo, o aquel que en su conciencia la carne sacrificada a los ídolos es una carne contaminada, que no se puede comer. Y él, apelando a la conciencia del otro, y esto es algo cultural, porque el mandamiento dice un ídolo nada es, y en realidad puedo comer, en la conciencia de Pablo no era pecado, pero en la conciencia del débil en la fe sí era pecado, y Pablo dice, si a mi hermano que yo coma carne sacrificada a los ídolos le es ocasión de caer, no comeré carne jamás para no ser de tropiezo a mi hermano, porque pecando contra mi hermano de conciencia débil, contra Cristo estoy pecando. Me parece una madurez impresionante la del apóstol Pablo. Y creo que eso en algunos aspectos falta mucho en las iglesias de hoy. No sé qué pensás al respecto, Ana. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una cosa es lo que nosotros creemos que es o no pecado y la otra es cómo lo van a interpretar. De todas formas, pienso que los actos de cada uno, al fin y al cabo, quien los tiene que juzgar es Cristo. Y Cristo conoce nuestro corazón y sabe si aquello que estamos haciendo es por reivindicación, porque en realidad tenemos la conciencia tranquila de no estar pecando porque aquello que estamos haciendo no nos supone ningún problema con nuestra fe y sencillamente estamos dando testimonio en un lugar y en un momento distinto al que habitualmente lo haríamos, o si lo estamos haciendo por debilidad, o si lo estamos haciendo por soberbia, por demostrar que somos mejores. Hay gente que no bebe y lo dice con orgullo porque son mejores que los demás. Eso es soberbia. También hay que tener en cuenta el motivo por el que no estamos haciendo o estamos haciendo algo. Y esa revisión no nos corresponde a nosotros juzgar la de los demás, sino a Cristo. Entonces yo creo que sí, es cierto, a día de hoy comer carne de los ídolos pues no es algo que se haya dado en mi entorno. Yo no he tenido esa relación, pero sí he tenido la relación, por ejemplo, en un país mayoritariamente católico, en España, las procesiones. ¿Deben los protestantes prestar atención a las procesiones católicas de Semana Santa, ¿no? Con las imágenes que van pasando? Es una manifestación cultural, también hay una parte de historia del arte, esas figuras llevan ahí decenas, centenares de años y también pues hechas por artistas de la época y se estudian en historia del arte en las universidades, ¿no? Cuando pasan procesando por la calle, ¿debo darles la espalda o los puedo mirar porque no afecta a mi fe? Porque en realidad eso está desconectado de mi fe y sé que mi salvación no depende de esa imagen en absoluto. Sencillamente es una manifestación cultural del país donde vivo. Y eso es algo con la que muchas personas que llegan a España a hacer misión les cuesta entender y les cuesta lidiar porque para ellos eso es idolatría y no se puede, una persona sana, con una sana doctrina y santa, no puede estar en ese mismo espacio, ¿no? Y cuál es mi responsabilidad como cristiana de tener esa relación con esa imagen, especialmente si otra persona está mostrando su rechazo porque cree que es una cuestión de fe y de manifestación de fe. Es una línea muy delgada, pero al final la persona que nos tiene que juzgar es Cristo y Él sabe qué intención hay en nuestro corazón, tanto si le das la espalda como si lo ves como una manifestación cultural. Sí, y en general, sobre todo, porque si bien esto es un debate, y creo que va a ser un debate constante, Ana, o sea, el ida y vuelta de sentidos con respecto a investir de sentido un pensamiento, un modo de pensar, una ideología o una conducta y revestirlo de pecado o no pecado. Bueno, eso es un debate constante que va a ver desde que el hombre existe hasta que el hombre desaparezca de esta tierra o sea transformado. Pero el que tiene la verdad es Cristo, y es verdad. Ahora bien, igualmente, así y todo, cada cultura tiene un criterio de vida donde basan lo que es bueno y lo que es malo. Y si bien está profetizado en la Biblia y se menciona que en los últimos tiempos llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo, bueno,
ahí tiene que ver con un cambio en ese criterio de vida, ¿no? Que no tiene que ver con el mandamiento, sino con una cultura que se orienta hacia lo pecaminoso, y para que no sea pecaminoso, genere culpa, destruye el concepto de pecado o el concepto de Dios para que simplemente sea la elección de cada uno. Y es un poco de lo que está pasando hoy en día con la mayoría de las ideologías que están destruyendo, desde mi punto de vista, los grandes relatos, sobre todo cristianos, para poder destruir todo aquello que me confronte con una práctica que según la Biblia es pecaminosa. Destruyendo la Biblia, destruyendo el concepto bíblico, destruyendo el concepto de Dios. Yo puedo hacer lo que quiera y es mi elección y no tiene por qué ser malo. No tiene por qué ser malo si alguien me sigue, si alguien me acompaña y si lo decido yo, donde el centro es el humano, ¿no? El humanismo, donde ese criterio de vida está muy alejado de lo que es el criterio de vida en base a la voluntad de Dios. Pero más allá de eso, si querés decir algo al respecto, lo decís, no tengo problema, pero sí quiero preguntarte con respecto a la visión que tenés de este mismo concepto de pecado o no, culturalmente, en cuanto a la tarea de un misionero. Un misionero, alguien que tiene que ir a llevar la cultura no occidental, sino la cultura bíblica a la cultura donde va, donde hay, pero cambios rotundos, extremos culturales tan diferentes, como que una mujer use sostén o una mujer no use sostén. Y he conocido misioneros que me han dicho: mi esposa ha tenido que ir sin corpiño por la vida porque si no se lo tomaba como una ofensa para la tribu. Qué loco, ¿no? Claro, es que el problema es que a veces la apropiación cultural, que está muy de moda también en otros círculos, se habla mucho de esto, también sucede desde la imposición cultural, desde la buena intención de la evangelización. El Evangelio y la salvación de Cristo es para todos y llega a todo el mundo porque es para la humanidad en sí, es para los hombres, no para los hombres que viven en un lugar y visten de una manera, que es lo que el apóstol Pablo quiso demostrar con todo lo que decías antes, con la circuncisión o no circuncidarse. Es para todos, es para gentiles, es para judíos, es para aquellos que viven en tribus y es para aquellos que viven en la ciudad, es para aquellos que vivían en la Edad Media y es para la generación de Internet. Es para todos. Si solamente codificamos la fe bajo nuestro prisma, lo que estamos haciendo es excluir a muchas personas y decir que si no se comportan como yo digo y considero que tienen que comportarse, la salvación no es para ellos. Primero de todo, eso es soberbia, porque la salvación no la das tú, la da Cristo. Y segundo, tienes que saber que para que una comunicación tenga espacio, es decir, para que tú puedas comunicarte con alguien, el esfuerzo lo tiene que hacer el emisor. Yo no puedo llegar a un lugar y pensar que ellos son los que tienen que hacer el esfuerzo de adaptarse a mí, porque yo soy mejor o porque yo traigo las buenas nuevas. Es mi responsabilidad hacer que las buenas nuevas les lleguen a ellos. Por tanto, es mi responsabilidad hacer que mi mensaje lo entiendan, sea inteligible a ellos. Y saber y tener, bueno, no solamente la confianza en Dios, sino la inteligencia para discernir qué es lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar en buena conciencia. El hecho de que haya personas que van con el torso desnudo y en ese contexto no sea algo sexual, sino sencillamente la costumbre del lugar, ¿quién es el pecador en esa circunstancia? ¿El que está viendo sexo y sexualidad donde no la hay? ¿O las personas que actúan de forma libre porque en su cultura eso es lo normal y viene alguien a imponerles algo que no entienden y que además es incómodo para su forma de ser y su forma de vestir? A eso se aplica el uso de alcohol, eso se aplica. El problema no es esa costumbre, el problema es el uso que se le da a esa costumbre y la razón que hay detrás de esa costumbre. Pensar que Dios no va a salvar a esas personas porque no se adaptan a lo que en tu cultura se considera que es lo correcto, es soberbio. Es soberbio porque Dios te ha llamado a servirles, no a imponerles.
es muy claro desde ese punto de vista que el misionero tiene un gran desafío y es poder investigar la cultura y llevar la cultura bíblica. ¿Por qué? Porque la cultura bíblica no tiene que ver con que sean judaizantes, ¿vieron? Porque hoy hay muchos también que desde el punto de vista de que venimos y la salvación viene de los judíos o pasajes semejantes a esos, son como los judaizantes modernos, ¿me explico? Tenemos que cuidarnos y poder estar allí cumpliendo ciertas pautas de la ley de Moisés, respetando las fiestas judías y todo eso que tiene que ver también con no comprenderlo, así todo, en su conciencia no hacer eso es pecado. Y para nosotros no hacerlo no es pecado. O sea, también, fíjate vos qué tremendo abanico hay de significación de lo que es el concepto de pecado, pero desde lo que nosotros entendemos por pecado, desde nuestra propia percepción, ya sea cultural, idiosincrasia religiosa o como quieras decirlo. Ahora, en medio de todo eso, yo no me quiero poner en los zapatos de Dios, pero como Él es todopoderoso y Él es sabio, pero omnisciente, para Él no es problema eso. Él salva y por eso cuando habló de salvación, habló que el requisito es la sola fe en Jesucristo y por la gracia de Dios somos salvos. Menos mal que dijo eso. Si no, ¿sabés qué? Pero se armaría una batahola. Pero la salvación solamente es por medio de la fe en Jesucristo y por la gracia de Dios y no por obras, cualquier tipo de obras, para que nadie se gloríe. Y en eso de gloriarse, lo que decía Ana recién, les digo a todos los que están viendo este video, que tiene que ver con la soberbia. De hecho, la idolatría misma, el amor por el dinero y todo también es idolatría, ¿no? Cuando la Biblia habla, y el apóstol Pablo habla, por ejemplo, de alguien que es tacaño, no sé si se usa esa palabra en España, Ana, tacaño, sí. Alguien que no quiere dar, ¿no? Avaro, ¿no? Y le dice que la avaricia es idolatría. ¿Pero cómo la avaricia es idolatría? Es porque estoy yo en el centro y todo lo que tengo. Y eso es idolatría. Y tiene que ver con eso. Pero claro, desde una mirada muy superficial de la Biblia, uno tiende a caer en estos extremos de pensamiento donde nos ponemos en modo juicio. No en modo intentar comprender, sino en modo juicio, ¿no? Y sobre todo hoy, frente a todas las cosas que están pasando en nuestra sociedad, donde a través de las redes sociales todo el mundo puede expresar lo que cree y lo que siente, y donde las minorías empiezan a luchar por sus derechos, y donde ahí como iglesia estamos ahí, ¿qué hacemos con esto, con lo otro? Y por supuesto, volvemos a decirlo, esto es parte del video acerca de este debate constante que hay entre lo que está bien y lo que está mal, no desde la base del mandamiento, sino desde la base de la percepción que tenemos en la construcción social de sentido de pecado en las acciones que se ven en la sociedad, dentro y fuera de la iglesia, y que en base al libro de Charles Spurgeon y la vida de Charles Spurgeon y todos los predicadores de aquella época eran asiduos a tomar o eran asiduos a fumar pipa o lo que sea según su estado económico, y hoy es visto como pecaminoso, sobre todo el hecho de fumar, que ahí arrancó. Pero bueno, Ana, en realidad hay tanto más para decir, ¿no?, acerca de esto y otros temas que son mucho más delicados, pero que nos reservamos para un futuro hablar de eso. Ana, ¿querés agregar algo más? Sí, solamente Spurgeon obviamente era una persona, y como tal, pecador, como todos lo somos, ¿no? Pero él tenía, estoy segura, si hubiese tenido toda la información que tenemos a día de hoy sobre el tabaquismo, probablemente hubiese tomado otras decisiones con su vida. No lo podemos saber, es algo que algún día le podremos preguntar, pero seguro que Cristo sí lo sabe. Ahora, una de las cosas que Spurgeon hizo desde su momento y desde su tiempo fue abogar en contra de la esclavitud, que era algo que en ese momento muchos cristianos defendían con la Biblia en la mano, diciendo que la esclavitud era no solamente algo bíblico, sino algo lícito. Y él argumentaba que eso era pecado, que nadie puede estar por encima de un hombre más allá de Dios. Dios es el nuestro soberano y todos los hombres nacemos libres por igual. A día de hoy hay pocos cristianos que se atrevan a defender con la Biblia en la mano que la esclavitud es algo ordenado por Dios y que el abuso de las demás personas, el abuso físico, el abuso imposicionado sobre otro ser humano es algo cristiano. Entonces, eso es algo que ha cambiado con la cultura y hasta tiempos de Spurgeon, no hace tanto, el siglo XIX es hace muy poquito, es antes de ayer, considerando la historia del cristianismo y considerando la historia de la humanidad. El hecho de que Spurgeon en ese momento, con los recursos que tuviera,
que tenía y con ese entorno de muchas personas que además lo cancelaron. La cultura de cancelación está muy, muy en boga a día de hoy, y en Estados Unidos se quemaron los libros de Spurgeon porque Spurgeon era abolicionista de la esclavitud, y aquí pues en Estados Unidos muchas personas consideraban que eso era atentar contra sus derechos y sobre su vida y sobre su manera de leer y de entender el cristianismo. Entonces eso es algo que Spurgeon tuvo muchísimo coraje y muchísima valentía en defender, los derechos humanos y los derechos cívicos en conjunto con los derechos de la fe. Y es algo de lo que tenemos que tomar nota. Obviamente hubo momentos en los que probablemente tomó decisiones erróneas, también las vamos a tomar nosotros porque, como he dicho, somos humanos, pero Cristo sabe las intenciones que hay detrás de todas las decisiones que tomamos, y sabe si lo hacemos por soberbia, sabe si lo hacemos por idolatría, y sabe si lo hacemos porque con los recursos que tenemos en el momento en el que nos son dados podemos evaluar la situación y decidir que nadie nace inferior a nadie y que todos somos amados por Cristo por igual, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Ser cristiano no es como montar un mueble de IKEA o poner en marcha una lavadora que viene con un manual de instrucciones paso por paso y que si uno hace esto por obras se salva, sino que es mucho más complicado que eso. Tiene que ver con la introspección, tiene que ver con tu relación con Dios, tiene que ver con tu paz espiritual. Si algo no te da paz es que probablemente te estés acercando al pecado. Eso es quizá lo que nos separa del mundo, aunque tengamos que formar parte del mundo, es saber que esa responsabilidad recae en nosotros y tenemos que tener esa conciencia y esa relación con Dios, aspirar a tener la suficiente sabiduría como para saber qué es lo que debe cambiar en nuestra conducta para dar testimonio, el mejor testimonio de su fe y de nuestra relación con Él, más allá de lo que el mundo diga, más allá de las costumbres que haya y más allá de lo que tradicionalmente, históricamente se haya considerado como bueno o malo. Y creo que ir por ese lado y tomar el carril de la sabiduría no es solamente declarar la palabra de Dios y ponernos a creer que somos Dios, sino declarar la palabra, estudiarla y aplicarla a nuestro corazón, enseñarla a otros, por supuesto, todas las cosas que Él nos ha mandado, pero todas las cosas que Él nos mandó que tienen que ver con la ética de conducta, con el criterio de vida, de santidad, pero todo lo demás que es cultural, poder tener una visión de compasión, por supuesto, no de condena, pero tampoco de liberalidad, pero sí de compasión para comprender, y como Jesús le dijo a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿te acordás? No, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. O sea, él había entendido de que una actitud de adulterio o una actitud de prostitución o lo que sea era condenada en la voluntad de Dios, pero él no vino para condenar, sino para salvar y dar su vida en rescate por muchos. Y creo que eso también es un poco del llamado que tenemos como iglesia. Por supuesto, no tolerar el pecado explícito que por el mandamiento es confrontado y está bien definido como pecado, pero sí todas las cuestiones que son de nivel cultural, poder entender que lo que es pecado hoy quizás mañana no lo sea, y tiene que ver con una construcción social. No así caer en la liberalidad, ni tampoco decir que algo que hace malo, bueno, no es pecado. En el caso mío, yo tengo, por ejemplo, Ana, mi madre en la iglesia estuvo fumando un montón de tiempo, y hay mucha gente que es fumadora y va a la iglesia y en su conciencia el Espíritu Santo le da convicción de pecado y sabe que está mal, pero es más fuerte la adicción o es como se distrae con muchas otras cosas y no puede dejar de hacerlo. Durante 5 o 6 años mi mamá estuvo yendo a la iglesia así, hasta que luego ella se dio cuenta de que iba a durar poco su vida si seguía así, por toser o por reacciones de su cuerpo, y ella clamando al Señor le dijo: Señor, ayúdame, tengo que dejarlo. Y en el caso de ella fue una lucha de varios meses, no fue un ida y vuelta donde Dios me hizo libre y ya fue, como en el caso de otras personas, gloria a Dios por eso, pero en el caso de ella fue una lucha. Ahora, luego que pasó y que su cuerpo perdió esa dependencia de la nicotina, ya oler el cigarro, oler el humo de otra persona fumando, la descomponía. Y también ella da testimonio de que, bueno, a veces es una lucha constante en todos,
Y ni que hablar de otros temas tan sensibles, Ana, como lo son, ni que hablar del divorcio, la poligamia, el rol de la mujer en la Biblia, el rol la caracterización tan baja a nivel social que tenía la mujer. Y en el Antiguo Testamento, donde leemos el Antiguo Testamento, no sabemos cómo explicar el maltrato casi explícito hacia las mujeres. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Y bueno, todo eso hoy en día es difícil de explicar porque no estuvimos en esa cultura y en ese tiempo. Pero aún así, la ley de Dios y sobre todo el rol del Maestro de Jesucristo vino a reivindicar el rol de la mujer en el reino de los cielos. Pero Ana, hay tanto para hablar, ¿no? Hay tanto para hablar y no tenemos mucho tiempo, pero así todo, te agradezco, Ana, de vuelta. Muchas gracias a ti, Rodo, y gracias por el trabajo que estás haciendo en este canal, no solamente de explorar, sino de abrir puertas y de establecer puentes de diálogo entre cristianos que quizás en otras circunstancias no se hubieran conocido. Gracias a Internet y a las herramientas que tenemos a día de hoy, gracias por tu labor, por tender estos puentes y por generar contenido tan interesante y que anima a las personas a conocer, a estudiar y a entender con profundidad la palabra de Dios, de no quedarse en la superficie, sino profundizar en su fe y en su camino, que creo que es muy importante. Todos los cristianos tenemos que hacer eso. Nuestra relación con Dios no puede ser estática, igual que no lo es nuestra relación con nadie, ni con nuestra madre. No es lo mismo un niño de 5 años que un adolescente, que una persona adulta. Es la relación que pueda tener con sus padres, y nuestra relación con nuestra pareja no es estática. No es lo mismo el día que te casas que el día que cumples 10 años de aniversario, que yo no los he cumplido todavía, pero imagino que no será lo mismo, ¿no? En ese sentido, nuestra relación con Dios tampoco puede ser estática, porque las cosas estáticas no son naturales ni son de Dios. Entonces, nuestra relación con Dios tiene que evolucionar haciéndonos preguntas difíciles y también contrastando y comparando nuestra experiencia con otros cristianos y entendiendo los motivos por los que tomamos las decisiones que tomamos. Y en ese sentido, tu canal hace muy buen trabajo, ayudando a la gente a leer, a explorar, a intentar entender mejor, a entender por qué podía pensar de una manera hace unos años y hoy piensa de otra, y qué tiene que ver su relación con Dios en ese tránsito. Y así es que gracias por la labor que haces, de corazón, no, y por haberme invitado. Por favor, es un placer hablar con vos, Ana, para mí, y escucharte también para muchos otros que están viendo este video. Ana, contame rápido cómo la gente se puede comunicar con vos, con tus redes, para que puedan tener un contacto y también van a aparecer en pantalla. Claro. Bueno, yo estoy colaborando con la editorial CLIE, como sabes, tenemos algún vídeo en tu canal hablando del Tesoro de David con mi papá. Yo estoy trabajando con ellos y tengo en Facebook una página de Facebook, Ana Romero García. En esta página, cualquier persona que me escriba, yo les puedo contestar. Si necesitan algo en concreto, pueden comunicarse con Editorial CLIE y ellos me remiten el correo electrónico sin ningún problema si hay alguna duda en concreto. Y nada, ahora estoy también trabajando, tengo una editorial propia, es chiquitita, se llama Teucos. Y ahora tengo muy poquitos libros publicados, pero también a través de la plataforma de Teucos me pueden encontrar y pueden no solamente mandar algún manuscrito si alguien quiere publicar algo, pero sobre todo tener en cuenta que yo no publico muchas cosas porque no me da el tiempo en realidad. Así es que funciono por proyectos, pequeños proyectos que me ayudan a iluminar algún momento, algún espacio concreto con autores concretos. Así es que siempre estoy abierta a recibir manuscritos y a recibir nuevas ideas y críticas constructivas. Así es que gracias por la plataforma. Sí, la verdad que es una bendición. Bueno, y a todos ustedes que están viendo este video, ya llegando al final les recuerdo, si quieren ver a Ana y también en entrevistas que ha hecho o podcast, allí en el canal de YouTube de CLIE, allí están todos los podcasts que están allí para bendecirnos, y entrevistas con autores y entrevistas con especialistas de diferentes temas acerca de la Biblia, Matthew Henry, el Tesoro de David, la parte 1, la parte 2 y otros tantos videos en el canal de YouTube de CLIE, ¿sí? Pero para aquellos que son suscriptores del canal, así que si no te suscribiste, suscríbete al canal ahora mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un privilegio y un beneficio, que tiene que ver con un descuento adicional en las compras del sitio de CLIE.es.
donde ingresando el código de descuento que aparece en pantalla tenés, aparte del descuento adicional, estás bendiciendo al canal y también teniendo el privilegio de que si sos de España o de Estados Unidos o de México, tenés envío gratuito allí a tu domicilio. Si compras más de 50 euros, también tenés envío gratuito, un privilegio y un beneficio de editorialclie.es. Así que acordate, ingresás al sitio de clie.es, pones el código que aparece en pantalla y allí tenés la posibilidad de comprar materiales que son realmente edificantes y que van a darte la posibilidad de conocer más acerca de muchos autores y contenidos que sobre todo te van a ayudar a crecer espiritualmente y afianzar tu fe en la palabra de Dios. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de acá sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!